Hola, hola, buenas noches. Acá estamos de nuevo. Estaba un poquito alejada, había dejado de hacer el video que me había comprometido a ir haciendo al menos una vez a la semana, así que aquí estoy de nuevo para poder analizar un poco la energía que se viene en estos tiempos. Ustedes saben, o para los que no lo saben, les comento que el tarot está bastante relacionado en alguna manera con la sabiduría también de la astrología, y estamos como a 2 semanas, muy poquito falta para unos eclipses que se van a dar en la zona entre Cáncer y Capricornio. Ya, no los voy a enredar mucho con eso. El tema es que cuando se vienen los eclipses se vienen cambios, cambios que se van a dar sí o sí, o sea que no van a depender mucho de nosotros. Lo único que depende de nosotros en ese momento es cómo nosotros podamos llegar a tomar estos cambios que se van a dar. Y tenía pensado hablar de una carta que representa bastante esos cambios, que es la Rueda de la Fortuna. Se las voy a presentar porque la próxima semana vamos a hablar de ella, que ya es el número 10. Pero antes, como no estamos todavía en la temporada o sea, ya estamos en temporada de eclipse, pero todavía no llegamos a él, es momento de hablar de este viejo tierno, encachado, digo yo, porque es el viejo sabio del tarot. Él representa la sabiduría, un gurú, y esa sabiduría interna que nosotros podemos interpretarla desde dos áreas. Ya, esta es la energía que vamos a trabajar hoy, y la voy a dejar por acá para que la vayamos recordando. Cuando hablamos de los arcanos mayores del tarot, son energías que tenemos integradas dentro nuestra. Yo hablo de un tema en particular y como que tomo esta energía para traerlas acá, pero yo lo voy a llevar a la vida cotidiana. Ya, el ermitaño, cuando la podemos tomar desde dos áreas, es la sabiduría interna, y también cuando la podemos necesitar de otra persona. En este caso sería un maestro, un gurú, un terapeuta, una persona sabia. Solamente puede ser una persona adulta que nos vaya a dar un consejo. Entonces, primero, digamos que... Hola, pero mira que está por ahí, no puedo, no, es inevitable que no lo vaya a saludar. Cielito bello. Besito. Cuando comentamos esta carta de sabiduría interna nuestra, en primera instancia, luego la vamos a ver en otro, nos habla de periodos o momentos que necesitamos de soledad, que no es lo mismo que aislamiento. Esos momentos de soledad para reconocer cuál es nuestra sabiduría interna. Cuando nosotros logramos hacer ese proceso de conocer nuestra sabiduría, es una luz, ¿ya? Miramos hacia adentro, es eso. Este viejito es como que apuntar a dos caminos, uno hacia adentro y otro hacia afuera, con su mirada hacia adentro y con su luz hacia afuera. Cuando yo tengo esa capacidad de mirar adentro mío, esa sabiduría interna que no es de otros, sino que es mía, de mí, esas experiencias vividas, ¿cierto? O incluso de las experiencias de mis personas muy cercanas, pero lo que yo he procesado acerca de esa vivencia. Yo soy capaz de adquirir una conciencia, justamente conocimiento, por eso apunta a un bastón amarillo igual. Entonces yo ya me vuelvo un viejo, un sabio, porque ya no solamente tengo dos pies para avanzar, sino que tengo otro, que es el bastón, y el bastón lo posiciono de una manera lógica antes de dar cualquier paso. Eso quiere decir que cuando yo soy capaz de mirar adentro mi experiencia, mi sabiduría, no doy avance, y es por eso que toco esta energía en esta semana, por los eclipses que se vienen, que va a haber mucho movimiento, y la idea es que estemos preparados. Antes de tomar cualquier decisión, analicemos qué es lo que queremos lograr, para dónde queremos ir, cuáles han sido las experiencias, qué he aprendido, no para verme condicionado, sino que justamente para saber cómo me comporto yo ante estos cambios tan abruptos. Ya la sabiduría del ermitaño es una sabiduría austera. ¿Qué quiere decir esto? Que es sobria, es recatada. Yo lo que descubro no lo tengo que divulgar así como casi hacer una fiesta, porque es una sabiduría tan personal, tan interna, que
para lo que yo hago con ella, para lo que yo necesito, y ahí es la segunda mirada hacia afuera, es para alumbrar mi propio camino, y ahí es cuando llegamos incluso a más, una mirada un poco más transpersonal, porque cuando yo soy capaz de alumbrar mi propio camino, esta luz también es capaz de alumbrar el camino de otros, y ahí es cuando pasamos a la otra área, ¿cierto? Que cuando yo ya me he vuelto sabio en algo, por una experiencia personal, porque he sido capaz de mirar adentro, no porque solamente me he leído un libro y lo razoné desde el lado mental, sino que hice carne esa experiencia vivida. Entonces tomo esa sabiduría, la pongo afuera en mi farolito, ¿cierto? Alumbro mi camino y además soy capaz de alumbrar el otro. Y ahí, como dije, pasamos a la otra área, ya no solamente una sabiduría interna, sino esta sabiduría que podemos encontrar en los terapeutas, en un psicólogo, en un gurú, en un maestro espiritual, en muchas personas sabias que tienen que tener estas características. Hablo de una austeridad, y podemos preguntarnos incluso cómo saber si esta persona realmente vive en equilibrio su ermitaño, esa sabiduría es tan consciente. No es tan difícil, pues. Observen sus vidas, y no es que tengan que tener unas vidas perfectas, pero tiene que haber un grado de coherencia en lo que hablan, en lo que viven, en cómo vibran, ¿ya? No es tan difícil eso. Cuando nos acercamos a una persona para que alumbre nuestros caminos, es porque en ese momento nosotros no nos sentimos capacitados de hacerlo. Y yo creo que lo más lógico es que todos en algún momento deberíamos haber buscado ayuda, lo que lo hemos hecho, o deberían hacerlo, porque en situaciones difíciles de nuestra vida necesitamos una guía. Cuando ya descubrimos nuestra capacidad esa de sabiduría y de conectar, ¿cierto?, con lo que ya tenemos dentro, no es quizás tan necesario, pero cuando somos capaces de acudir a alguien, que nos quede súper claro eso, nosotros estamos acudiendo a esa persona para que con su luz nos ayude a encontrar nuestra sabiduría. No es para seguir la luz de otro, porque aquí ya podemos caer con falsos profetas. Yo con esto me acuerdo de este personaje de Antares de la Luz. Este tipo estaba bien chala, ¿para qué vamos a estar con cosas? Pero si tú le preguntabas a él en ese momento, él estaba convencido de lo que él creía. O sea, él descubrió una sabiduría desde un desequilibrio total y absoluto, y él además atrajo a otras personas para que siguieran ese camino. Un verdadero maestro jamás va a querer eso. Un maestro quiere que las otras personas también despierten, para que sigan su propio camino, su propia luz, pero no para que sigan la verdad que él cree que es una verdad absoluta. Eso tiene que quedar como súper claro. Entonces, y eso no quiere decir que no podamos pertenecer a grupos. En grupos llegamos más lejos, nos demoramos más, pero llegamos más lejos. Pero para conseguir un camino que yo considero también mío, que lo he hecho vivencia, que lo he hecho carne, no porque el otro dice que hay que hacer tal tontera, yo por pertenecer lo voy a seguir. Esa es la diferencia entre un falso gurú o una persona que te alumbra el camino en una terapia, por ejemplo, que ahora hay mucho, y está bien, porque en el camino de esto de la expansión de conciencia no estábamos preparados para tanto, para mirar adentro con esa, hola Chelito, para mirar adentro con esa sabiduría. Esta carta podríamos decir incluso que, mira lo que me llega con esto, que cuando nosotros somos pequeños, niños en este caso, si aprendiéramos desde nuestra infancia a mirar en la oscuridad, al ser adulto no tendríamos miedo a la luz, porque es así. En muchas etapas de nuestra adultez le tenemos miedo a la luz y no a la oscuridad, porque estamos metidos ahí en la oscuridad. ¿Y qué significa tenerle miedo a la luz? Tenerle miedo a la luz significa no querer ver en la conciencia, porque si yo no veo, si yo no me entero, si no soy consciente de que lo que estoy haciendo me está haciendo daño a mí, le está haciendo daño a otras personas, si no soy consciente de ello, no tengo responsabilidad, pues sigo dormido. Entonces,
de chiquitito deberíamos, y por eso subí el otro día, compartí un artículo bien interesante de que la idea sería enseñarle desde pequeño a los niños que entendieran y conocieran su parte bien interna, ¿cierto? Que desde pequeños no le teman a su oscuridad, para que de adultos entonces no le tengan miedo a su luz. Y la oscuridad la tenemos todos. Aquí todo santo, eso no existe. No, todos tenemos nuestra parte oscura, y que es oscura porque la sociedad nos ha metido de que así, porque en el fondo son los instintos más bajos que tiene el ser humano. Es como reconocer. Cuando yo reconozco, yo pongo luz ahí. Voy a poner un ejemplo bastante como burdo, pero bastante fácil de entender. Si yo estoy yendo al gimnasio, ¿ya? O ya, no lo que se usa más ahora, voy a poner el ejemplo. Si yo empiezo a ir a yoga, ¿ya? Y yo le digo a todo el mundo que estoy yendo a yoga porque yo estoy más espiritual, que quiero comer más sano, porque quiero desbloquear los chakras, o sea, lo que te puedan decir. Pero en el fondo tuyo, la cosa es que querís bajar de peso, te querís ver más rica, no sé, querís seguir la moda, querís poder usar esas calzas, o sea, no sé, no estoy juzgando eso. Lo que digo es que las otras son como ventajas indirectas igual, pero la directa, o sea, el propósito principal, si bien es cierto, no es necesario que se lo diga a otro, pero no te mientas tú, po. O sea, tú reconoces y decís, no, ya, o sea, en serio, yo estoy yendo a yoga porque me quiero ver más flaca nomás, ya, y lo asumí, y vais con eso. Eso es autenticidad, y te lo decís tú misma, y tenés la capacidad, por último, decírselo a tu mejor amiga. Pero cuando no eres capaz de reconocer ni siquiera esa verdad tuya de adentro, o sea, vibráis incoherencia. Vibráis incoherencia, y después te preguntas, ¿cierto? O nos preguntamos en algún momento por qué las cosas no nos funcionan, o por qué los otros no cumplen conmigo. Ahí está. Esa sería una respuesta. ¿Ya? Así es que, como resumiendo, para englobar un poquito, la sabiduría del ermitaño nos habla de esa necesidad del ser humano, de todos, de tener esos momentos de soledad. Cuando vivimos el ermitaño invertido es porque estamos demasiado fuera, o sea, todo afuera, celebrando, y no he tenido tiempo para conectar con esa parte interna. O también invertido es cuando yo estoy viviendo esa energía que estoy demasiado adentro. Esa es una energía de desequilibrio, en que yo me aíslo absolutamente de la sociedad. Como les dije, no es lo mismo. Para vivir el ermitaño en equilibrio yo necesito tener tiempo aparte, pero no puedo aislarme de toda la humanidad. Son dos cosas distintas. Tiempo aparte, y me aíslo un poco de la bulla mental de la sociedad, pero jamás es saludable alejarse de la humanidad, porque somos humanos. No es otra cosa. Aquí evolucionados a un punto de ser pura luz, todavía no hay nadie en este plano. Si no, de hecho, no estaríamos acá, no estaríamos hablando o viendo este tipo de cosas, ¿ya? Entonces es necesario que tengamos el contacto con la humanidad, y es ahí además donde se muestran realmente las etapas y los aprendizajes que hemos ido pasando. Entonces esa es como la energía del ermitaño, la necesidad de vivir tiempo a solas para conectar con nuestra sabiduría interior, que cuando nosotros conectamos con esta sabiduría interior, yo soy capaz de que miro hacia adentro, luego esta lamparita la saco hacia afuera, que es la luz, la chispa vital de conciencia, alumbro mi camino, y no solamente ya alumbro mi camino, sino que soy capaz de alumbrar el camino de otros, de manera de consejo, de manera de terapia, como le dije, con las amistades, alumbro el camino de otros. Y ahí que no me agarre el ego, porque ahí cuando yo alumbro el camino de otros, estoy solamente haciendo eso, alumbrando el camino de otros para que ellos encuentren su luz, no para que ellos me sigan a mí. ¿Ok? Es como cuando alguien necesita abrir la puerta, tú tomas tu celular, enciendes la linterna y le alumbras para que él encuentre el hoyito, ¿cierto?, de la cerradura, y ponga su llave y abra la puerta.
No agarráis tú la llave y le abrís la puerta y todo. No, tú solo alumbras para que él descubra también esa sabiduría que todos tenemos. No existe ninguna persona que no sea capaz de descubrir su sabiduría. No venimos en ese formato. Todos de alguna manera podemos, solo que en el camino se nos ha ido olvidando, o con las cosas de la vida que nos han sucedido hemos perdido como esa facilidad quizás de conectar con nosotros mismos, ¿ya? Pero hay distintas maneras de hacerlo, a través del arte, de la lectura, de la música. Descubran la suya, pero es necesario tiempo aparte. Aprovechen estas 2 semanas porque comenzando los eclipses ya se están moviendo. No sé si les han pasado a ustedes en estas semanas cosas así que son como bien determinantes. Son las primeras señales de los eclipses, de esos cambios donde nosotros no tenemos mucha influencia. O sea, las cosas te pasan. La influencia es cómo hayamos venido haciendo las cosas. Eso es como lo único, ¿ya? O cómo vayamos a hacerlas después. Gracias por estar, gracias Cindy y gracias Celito mío. Nos vemos. Saludos.